Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves con Nicole Rodríguez, que está aquí ya con nosotros. Estoy diciendo ese tipo de vaciedades que dicen los- la gente del fútbol, ¿eh? Estamos aquí todos juntos. ¿Hay movimiento en vestuario? Sí, hay movimiento en vestuario, etcétera. Bueno, vamos a partir con Nicole, quizás Vamos a partir. vamos a partir con Nicole, quizás tocando un poco lo que ha ido convirtiéndose un poco en una chacota, que es la campaña de Boris. Yo no quiero ser, no quiero que me acusen de que soy parcial, pero honestamente eh, me he acordado en estos días, fíjate, viendo las últimas actuaciones de Boris, de una frase que tenía Carlos Marx en alguno, no me acuerdo en qué libro, decía que la historia los hechos históricos ocurren dos veces, primero como tragedia y luego como comedia. Creo que lo dijo en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, refiriéndose al mandato del sobrino de Napoleón I, el verdadero Napoleón, que era el sobrino, se llamaba Napoleón III y gobernó hasta el año 1870, bueno, como sea. A mí me parece que hay algo parecido con la campaña de Boris, Nicole, que empezó como empezó, con su estilo revolucionario, puntúo, luego empezó a ponerse oportunista, empezó a convertirse en un socialdemócrata de la noche a la mañana, de una forma tan brusca que ya eso le daba un poquito de risa. Pero ahora finalmente la cosa entró de frentón en el territorio de la farsa, creo yo. Esto, por ejemplo, del, del Del evangelista San Evangelio. Pablo Claro. y de las lecturas de la Biblia. Mira, le faltaba eso que se llama el sacuello, que se ponen los curas aquí en el cogote. Le faltaba, digamos, hasta tomó el tono untuoso de los curas cuando hablan así, esa cosa así media, ¿no? Amados hermanos, estamos aquí reunidos para hablar de la sabiduría de la Biblia. La colecta de hoy es para las misiones en África Central. Le faltó eso. Y imagino que esto no es casual, que esto va unido, Nicola, a una, como que la falta de Déjame, coherencia propia de toda la izquierda en este momento, que no tienen claros los rumbos, esto lo he hablado mil veces, eh, y que los lleva, por lo tanto, a adoptar toda clase de posturas que cada vez se hacen más ridículas, más cómicas, que todo esto tiene que ver con esa falta de verdadera anclaje mental, ideológico, valórico, el hecho que no tienen, digamos, un norte claro, y entonces eso les permite, casi a veces diría yo, los obliga a adoptar toda clase de actitudes payasecas con tal de conseguir votos, y se van poniendo el ridículo sin darse cuenta. Y creo que esto está sí. afectando la adhesión de Boric, tengo esa sensación. Mira, a diferencia de la primera semana que comentamos que la campaña de Boric había tomado más fuerza con esto de los apoyos, sobre todo de la centroizquierda y con líderes como Ricardo Lagos y prácticamente todo el Partido Socialista, el PP, etcétera. Claro, hoy la campaña de Boric se ha ido desfigurando y él principalmente como candidato se ha ido desfigurando, y ya lo voy a analizar acá con respecto a Kast, porque varios pueden decir, porque acá todo se juega al empate, ¿te has fijado? Si uno habla de eso de Boric, es que Kast también, no, son distintas, son políticos distintos y son políticos que creen en cosas distintas, pero a grosso modo decirte con respecto a lo que a este show que está montando Boric en decir soy agnóstico pero me leo el Evangelio, porque él es agnóstico, él lo ha reconocido. A mí me parece que hay una mala concepción de lo que significa la democracia, y eso es lo que me parece más grave. No es equivocarse, no es a lo mejor no tener los números exactos. Ahora, los números exactos no importan, pero hay que tener una idea y una noción de las cantidades y de los tamaños, y esa idea y noción, cuando él se ha equivocado, están bastante fuera del sentido común. Pero independiente incluso de aquello, en democracia un candidato no necesita ser todo. Es decir, tú no necesitas ser agnóstico y a la vez ser evangélico. Tú no necesitas ser progresista pero a la vez ser moderado. Tú no lo que uno necesita, pienso yo, lo que necesita la democracia en cuanto a sus candidatos es que sean tolerantes y que crean en la democracia principalmente. Creer en la democracia significa escuchar a quienes no piensan como tú, incorporar ideas de quienes no piensan como tú, incluso que están fuera de tu pacto político, y hacer un país de todos, independiente de quienes sean. Entonces, cuando tú ves esa demostración, ese intento de demostración que él es todo eso, me parece que no está entendiendo la democracia. La democracia es simplemente tolerar, conversar,
e incluir. Tú no tienes que ser a la vez el cocinero y el que come, el que tiene distintas funciones. Entonces, simplemente al decir esto digo que creo que acá la pregunta es cómo él concibe la democracia, porque si él concibe la democracia que va a ser tolerante porque él a la vez es evangélico, no, me parece mucho más válido decir soy agnóstico, pero bienvenido a todos aquellos que piensen distinto. A mí me parece que eso por una parte. Y mira, hoy Gabriel Boric presentó parte de su eje económico con estas reformulaciones y estos cambios que le propuso su consejo asesor. Y en ese sentido, principalmente tiene que ver con las alzas tributarias y el cambio de algunos números, también algunos beneficios para las pymes, lanzó. Pero ahí yo en vez de ir al detalle, que como tú dices, lo voy a repetir, lo pueden leer en la prensa el día jueves, yo quiero decir algunas cosas con respecto a las campañas, a las dos campañas que estamos viviendo y al tipo de elección que estamos viviendo. Uno, me parece que no por el hecho de cambiar los números, y esto va para Kast también, que al bajar los tributos dijo, bueno, no lo voy a bajar tanto porque tiene que ser en la medida de lo posible. No porque los números se moderen significa que un programa sea moderado. Eso es una parte, eso es un eje económico, eso es quizá aterrizar un poquitito más los números, pero hay una intencionalidad, hay una naturaleza, hay un ethos, como se dice. Y estas dos campañas me parece que tienen muchas diferencias en el fondo de lo que están planteando, y eso es lo que me parece más relevante. Y se produce una situación, Fernando, que yo no la había visto antes. Para un candidato, cuando uno escucha la calle, como se dice, o cuando uno escucha las opiniones de las personas, o incluso de analistas, sobre un candidato se dice, es que podría hacer aquello. Es decir, Kast se podría convertir en esa caricatura fascista que lo plantean como antidemocrático. En el caso de Boric, mira qué curioso, es que no va a hacer lo que dice que va a hacer. Se producen esas dos contradicciones en el cual dos candidatos están diciendo cosas y se están planteando que nadie les cree, es decir, no, a Kast se podría convertir en antidemocrático, y en el caso de Boric, no, es que no va a escuchar al Partido Comunista, no, él es súper democrático y lo que dice su programa en el fondo no lo va a hacer. A mí me parece que esa gente está equivocada, lo que dicen los programas lo van a hacer, y esto va a ser con el Congreso que tenemos a partir del 2022, porque lo van a poder hacer si es que quieren hacerlo. Entonces, esas dos miradas me parece que están equivocadas, es decir, los candidatos parece ser lo que no son, a mí me parece que son lo que son. Y una cosa es que en estas 2 semanas han tratado de moderar los discursos, que es muy distinto a moderar los programas. Han moderado los discursos, han mostrado más simpáticos, más empáticos, quizás con algunos grupos de interés, pero eso no cambia la esencia. Ya te voy a decir un poco lo que quería hablar de las dos campañas, pero vi que me querías también comentar algo de esto. No, siga adelante nomás. Siga adelante. Bueno, yo creo que en esto quizás me uno un poquito con lo que tú dijiste ayer, Fernando, que aquí, más allá de esos ajustes de cifras y de impuestos, principalmente impuestos, porque los programas económicos en general no han cambiado, sino que los impuestos han cambiado, entender dos cosas. Uno, la naturaleza de por qué ambas personas podrían llegar a la moneda. En el caso de Boric, él no está intentando llegar a la moneda para restaurar la paz y seguir progresando, hacer las modificaciones, pero mantener un modelo que ha llevado a Chile a progresar y estar por sobre la media de América Latina. Lo que él intenta, y lo ha repetido varias veces, y lo sigue repitiendo, incluso con esa moderación que algunos le intentan ver, es que él quiere hacer transformaciones profundas para lograr un modelo de sociedad que no le pone nombre, algunos de sus asesores y algunos de su comando sí le ponen, hablan del socialismo del siglo XXI, otros hablan de un modelo progresista, pero en el fondo lo que quiere hacer y el por qué quiere llegar a la moneda es a través de estas transformaciones estructurales que lo ha repetido una y otra vez. Él y la gente que lo acompaña quiere terminar con el legado de la dictadura. Ellos analizan que todas estas instituciones que se levantaron a partir de esa constitución del 80, la constitución de Pinochet, tiene instituciones que son legados de la dictadura y para ellos no son tolerables. Y en el caso de Kast, que era el candidato improbable, intenta llegar a la moneda planteando que primero hay que retornar a la paz y estabilidad para implementar cambios, los cambios necesarios que ayuden a Chile a salir del estancamiento que estamos. Estamos hace
prácticamente después del año 2010 que Chile no crece y que no ha tenido cambios relevantes en torno a su desarrollo. Entonces, no son programas comparables porque las intenciones son tremendamente distintas. Kast, tú ya lo analizaste, dio a conocer su programa ya renovado, reformulado desde la primera vuelta y principalmente, como lo dije en un inicio, ajustó las cifras de rebaja de impuestos, se comprometió a no enviar un proyecto para eliminar el aborto en 3 causales, que era un poco lo que se le criticaba, y el famoso Ministerio de la Mujer, que a mí me parece que es una anécdota, no me parece tampoco ni muy relevante, pero aquí lo importante es que su mirada con respecto a cómo se debe organizar la sociedad tiene que ver con que el Estado está al servicio de las personas, y por eso el proyecto de hacerlo más pequeño, más eficiente, más digno, con servicios públicos más dignos, y quizás modernizarlo como es lo que comprometió en esta nueva agenda, y retomar la capacidad de crecer. En el caso de Boric, con estos nuevos planteamientos que ha dado con respecto a la economía, incluso habló de la condonación de las deudas tributarias para las pymes, producto de la pandemia, habló de nuevos convenios de pago con tesorería, incorporando este concepto de crecimiento que antes no lo había incorporado. Él tiene una mirada distinta. La mirada de él y de la coalición política que lo acompaña es que el Estado es el impulsor de la sociedad. Por eso en su programa, y si ustedes lo vuelven a revisar, yo hoy día lo volví a revisar después que plantearon estos cambios económicos, sigue siendo el Estado el motor productivo de la sociedad, sigue siendo el Estado a través de la Empresa Nacional del Litio el que va a impulsar la minería en este país, sigue estando el proyecto del Banco de Desarrollo, sigue estando el mismo proyecto de educación, sigue estando el mismo proyecto de los medios de comunicación, es decir, para Boric y su grupo político, el Estado va a resolver los grandes problemas de este país y el Estado es el que va a llevar adelante este país. Y esas son las dos miradas que no cambian, independiente de que hoy los titulares, y mañana jueves, lo van a ver nuestros auditores, van a hablar de la moderación de ambos programas. Correcto. Bueno, más o menos eso es lo que hemos visto acá ayer. Creo que más o menos estaba en esa línea de pensamiento que tú estás exponiendo también, en el sentido que lo que estamos escuchando en esta semana tiene que ver simplemente con el transvestismo político, en que las partes buscan encontrar palabras y posturas y hasta ropajes que les permitan capturar las bolsas de votos que están todavía disponibles, pero que en el fondo se están enfrentando dos visiones del mundo y no simplemente dos programas con distintos puntos. Eso lo dije a ti textual ayer y tú me alegro que estés conmigo y eso me gratifica en el sentido que no estoy tan equivocado, puesto que tú piensas parecido, casi igual diría yo con otras palabras, mucho más elocuente que yo, por supuesto. Efectivamente, hay dos concepciones del mundo y la de Boric es la concepción de la izquierda de siempre. El Estado siempre aparece como el gestor, el actor principal, el protagonista, lo cual a su vez uno se preguntaría ¿por qué? Y la razón es que en el trasfondo de este concepto del Estado como actor, como referente, hay una concepción tribal del mundo, una concepción que ve a las naciones como tribu, como grupos homogéneos, como éramos quizás en la época del Neolítico, más o menos, donde no había mucha diferenciación social, todos éramos iguales, o sea, las mujeres haciendo la pega y los hombres, digamos, contando historias falsas sobre sus batallas y sus cacerías y quizás sacándole punta a las flechas. Era un mundo homogéneo, tribal. El jefe de la tribu era el hombre que representaba eso ante los dioses, ante los tótem. Y esa concepción está todavía, aunque parezca increíble, detrás del pensamiento de izquierda, porque ellos asumen que el Estado puede actuar como frente a un ente homogéneo para hacerles el bien. Porque ese ente homogéneo existe. O sea, porque todos esos miembros de la tribu son más o menos iguales. No tienen intereses distintos. No entienden que la sociedad moderna, y desde hace mucho tiempo además, son una constelación de grupos muy distintos, con intereses muy diferentes, y que el arte de gobernar consiste en poner un grado de coordinación entre esos intereses, regularlos por ciertas normas comunes que les permitan obtener beneficios a todos. Por ejemplo, primer beneficio, la seguridad. Eso es el argumento principal del famoso libro de Job, el Leviatán. Nos damos un Estado, nos damos leyes para que no nos andemos matando unos a otros, que nos mantiene todo el día en un estado de inseguridad, no sabemos en qué momento nos van a meter un cuchillo para robarnos lo nuestro.
entonces entreguémosle todo el poder al monarca, él solo va a tener capacidad de usar fuerza letal y nosotros sí ganamos con esa cesión de nuestra capacidad para ejercer letalidad, ganamos tranquilidad. Bueno, todo el mundo bueno está construido sobre esa base, grupos distintos, individuos distintos, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, se ve hasta en el mundo anecdótico, donde ya ni siquiera hay rituales comunes que unan mucho a la gente. Me decía el otro día Álvaro Sala que le había parecido curioso la falta de épica que hubo alrededor de esta Teletón, por ejemplo, que ya no es lo de que era ante un ritual colectivo donde todo el mundo viéndola, todo el mundo pegado a la televisión, cosas como esas que parecen detalles, pero que te van indicando que la sociedad es multiforme. Entonces, esta idea del Estado benefactor que beneficia a la tribu es muy anacrónico, no funciona. Y como no funciona, estas personas terminan ejerciendo fuerza para tratar de imponer lo que de otra forma no pueden imponer. Todos estos regímenes de iluminados que ponen al Estado como el gestor del bien, terminan convirtiéndolo en el gestor del mal. Terminan reprimiendo para lograr sacarle trote a la gente que no quiere sentirse parte de un organismo común, no se sienten parte de una tribu común, no están dispuestos a sacrificarse por el del lado, por ejemplo, no están dispuestos a que sus fondos previsionales vayan a dar un fondo común. Ahí tienes un ejemplo concreto. La gente rechaza eso y por lo tanto son proyectos fracasados de principio, en su esencia misma filosófica, diría yo. Y por lo tanto, como tú dices, y lo hemos dicho aquí también, lo que hemos estado viendo estos días es travestismo político, de los dos lados, por supuesto, de los dos lados. Aquí hay dos visiones que se están contraponiendo, una izquierda clásica con otro lenguaje quizá, el Estado, la comunidad, la solidaridad, esa visión tribal, y por otro lado, la visión moderna, si eso es lo que es, la visión de que este es un mundo de individuos, de grupos individuales que buscan su beneficio y que uno de esos beneficios es ordenarse dentro de una constitución y dentro de las leyes para que no haya, digamos, una situación de despelote que los perjudica a todos. Esa concepción del mundo está peleando con esta otra y eso es lo esencial. Todos estos numeritos de los programas, todas estas miradas, todas estas cifras que cambian todos los días, no significan nada, no tienen más que un valor electoral, punto. Y espero que la gente no se olvide, espero que la gente no se olvide lo que está en juego y que no se empiecen a hipnotizar con estos cambios de cifra, como dices tú, que no significan absolutamente nada. Los cambios de cifras sí son importantes desde el punto de vista económico, a lo mejor sí. Si se aplicara. Claro, pero por el momento son solamente artefactos electorales. Para acá está hay una apuesta. Él dice, tenemos que retomar el crecimiento y para eso voy a bajar los impuestos porque Chile hoy está con las más altas tasas de impuestos comparando con países OCDE, por ejemplo. Hay una apuesta. En el caso de Boric es la redistribución, como siempre. Por eso digo que desde el punto de vista filosófico hay independiente a que cambien un poco más, un poco menos los números, hay una propuesta, hay una manera de mirar. Mira, y además déjame agregarte algo con respecto a Boric. Un triunfo probable de Boric en la presidencial, para él y para su coalición significan además la continuación de toda su... De todas sus batallas políticas, porque en el caso de Boric, que se levantó como un líder político a través de las protestas estudiantiles, después el Frente Amplio fue creciendo a través de la crítica, la concertación, después creyeron que iban a crecer mucho más y a lo mejor sí lo hicieron con respecto a la violencia del 18 de octubre y luego con el resultado de la constituyente en la aprobación del 80% de la apruebo. Entonces, un triunfo para Boric sería la culminación de un proceso que lleva muchos años. Para algunos son incluso la continuación, un triunfo sería la continuación de la revolución, que tú lo has explicado en distintas etapas, pero además del punto de vista de su carrera política y de quienes lo han ido acompañando, también es la culminación, el llegar a la moneda de este proceso de protesta y de marcha en contra de todo lo que se ha ido levantando. En el fondo sería el inicio del final de esto que ellos mismos han comenzado en las calles. Por eso también para él es muy difícil salirse de esa lógica de las calles. Ahora, me quedé pensando con un tema del Estado que tú dijiste. Mira qué curioso se da esto de plantear todo a través del Estado, del crecimiento, de una concepción de la sociedad a través del Estado, el Estado como motor, el Estado educador, el Estado todo, desde las izquierdas, siendo que
son las izquierdas las que han ido levantando o las que han quizás concitado los apoyos de los pueblos originarios y de estos grupos minoritarios, siendo que a través de la libertad de una sociedad se supone, en teoría, que estos grupos podrían tener la posibilidad de desarrollarse y de poder continuar con sus costumbres y de ser distintos quizá al resto de la sociedad en la cual viven. Pero resulta que apoyan a los de izquierda, la izquierda apoya a estas minorías, pero a través del Estado lo único que se hace es la homogeneización de todas las situaciones. Entonces, a mí me parece que es una contradicción. Si alguien quiere desarrollar un estilo de vida distinto, si quiere una visión distinta, incluso te planteo la cosmovisión, que algún día deberíamos tener acá una entrevista en la cosmovisión de los pueblos originarios. La cosmovisión no se va a desarrollar a través del Estado ni de políticas estatales, se va a desarrollar a través de el desarrollo privado, del desarrollo individual, del desarrollo de grupos, y eso solo se puede dar a través de la libertad, no se puede dar a través del Estado. Bueno, la concepción de izquierda del progresismo ahora es en su corazón mismo una contradicción, porque se plantean como progresistas, o sea, preocupados del progreso, y todas sus concepciones son anacrónicas. Por ejemplo, estas concepciones étnicas, esta identidad étnica y estas reclamaciones territoriales son lo más reaccionario que puede haber. Son reaccionarias porque en definitiva el camino, y es cuestión de mirar un poco la historia, la dirección general de la historia humana es hacia la unificación, hacia entidades políticas cada vez más grandes. Partimos con la bandas que andaban a poto pelado por la selva, después se constituyen las tribus, los pequeños reinos, los imperios, y ahora tenemos la globalización y para allá vamos. Ese es el camino al cual conduce de forma natural el progreso humano. Entonces, estos deseos de ir hacia atrás, de restituir supuestas cosmovisiones que nunca existieron por lo demás, este pastoralismo, volver, no sé, a los pastores de las églogas de Teócrito del siglo II después de Cristo, todo eso es completamente anacrónico, y su visión estatal, su economía con visiones y con conceptos casi stalinistas también es anacrónica. Y por eso que es una contradicción ambulante la izquierda en este momento. Es una contradicción que ha existido siempre, pero que ahora es más notoria porque el mundo cambió demasiado. Quizás en la época de Stalin se notaba menos. Había muchos que creían que el proyecto estatal, que la idea de una economía de comando central era la modernidad, era lo que venía en sustitución del capitalismo. Pero ya hace rato que se demostró que eso no funciona. Todo ese mundo se desplomó. Si hubiera funcionado, sería el que estaría triunfando. No ha triunfado. En la propia China han crecido porque abandonaron eso, por lo menos en buena parte. Y la China está llena de bancos y empresas privadas. Es cierto que con mucha tutela, pero privada a fin de cuentas. Entonces, es una contradicción en el corazón, las concepciones de izquierda, y cada año que pasa, a medida que el mundo se hace más complejo, a medida que aumenta la digitalización, las economías online, se hace más y más notoria lo anticuado que es como un dinosaurio paseándose, digamos, por las calles, una cosa que no tiene, es completamente anacrónico. Y es curioso que se hayan puesto este nombre de progresismo cuando son absolutamente reaccionarios. La izquierda en Chile, en todas partes, es un movimiento reaccionario al final del día. Sí. Oye, déjame hablarte ahora de los apoyos que me interesa. En el caso de Boric, como era de esperarse, además de la centroizquierda que se regaló a su candidatura, ha recibido los apoyos de distintos gremios, como la CUT, ya hablamos de Colmet, qué raro, el Colegio de Profesores, claro, el Colegio de Profesores con una agenda bastante radical, de incluso no volver a clases todavía porque en marzo, porque tú sabes, un riesgo para la salud. Claro. Y ahora último, no quiero dejar de mencionar espacio público. ¿Te acuerdas que espacio público, que era la institución con mayor crítica a la gestión de la pandemia de Piñera? Bueno, de espacio público sale Pardo, que se fue a la campaña de Boric, está Engel, el economista, que también está como asesor de Boric, y entonces a nivel general espacio público le dio su apoyo a Boric. Entonces, no digo que no puedan hacerlo, lo que sí digo desde el punto de vista de espacio público es entender desde dónde vienen las críticas cuando vienen las críticas, eso es todo. Tienen todo el derecho y la libertad de criticar o alabar a quienes quieran, pero hay que entender de dónde vienen. Pero se disfrazaban de un organismo de análisis y eran una manga simplemente de hipócritas, todos estos personajes, y así se ha revelado. Más que espacio público debería llamarse espacio público, porque francamente, pero
Oye, Pero déjame ahora, perdóname, Nicole, estimada amiga, ya, después sí. déjame Ok. pasar al primer, vamos viendo los bloques que tengo acá, que hacen posible este programa, como dicen, y que efectivamente lo hacen posible. Parto con Compre Oro, ya sabe, el lugar donde usted puede comprar unos lingotitos chiquititos de oro, 10 gramos, 24 quilates, que valen mucha plata, y usted se mete al bolsillo 10, 20, 30, 40, se puede meter hasta 100 o más, no sé, por lo que según el porte del bolsillo, y usted tiene ahí una fortuna, se la lleva donde quiere, la controla directamente y en todas partes van a adquirir, gustosamente van a aceptar su oro. Lo mismo con la plata, claro, los lingotes son un poco más grandes, no aconsejo metérselos al bolsillo, son muy valiosos, objetos preciosos, metales preciosos, usted tiene ahí una posibilidad de tener un respaldo físico de sus recursos. Un respaldo físico siempre es importante. Compreoro.cl. Y continúo con lopin.com, que es otra opción interesante. Está en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario digital, donde actúa lopin.com, usted se puede convertir en accionista lopin.com a partir de una UF, y con eso va a participar en una empresa que es la única que posee el Bitcoin inmobiliario, que se llama CryptoLopin, que está respaldado por muchos metros cuadrados construidos, por muchas cosas, está ajustada al IPC, a la UEF. Usted puede hacer un montón de operaciones sin pagar estas comisiones que son propias de los mercados financieros convencionales. Usted no depende del pie, de los créditos hipotecarios, que están carísimos. Montones de opciones con lopin.com. Lo invito, le sugiero que entre al lugar y vea todas las oportunidades que tiene. Lo mismo le digo de la Cámara Chileno-Portuguesa, que le ofrece la oportunidad, o sea, el Estado portugués en realidad, de invertir en Portugal obteniendo una franquicia realmente única, como por ejemplo la Golden Visa, que le hace posible a usted convertirse literalmente, usted y su familia entera, ojo, en residente de Portugal, con que usted solo, para partir, digamos, para comenzar a hablar, esté 7 días en Portugal. Y ya con eso tiene la visa. Ahora, hay otras también garantías, otros beneficios. Todos ellos cambian a partir del 31 de este mes. El próximo año van a ser diferentes. Ahora, la inversión mínima son 280.000 euros. Yo sé que esa plata uno no la tiene en el bolsillo, pero si usted tiene un capital como para hacer esa inversión y está pensando en grande, incluso en cambiarse de residencia, como hay muchos chilenos que lo están haciendo, yo le sugiero que entre al sitio que ven a mi derecha, al sitio donde está explicado todos los detalles de este programa, de la Golden Visa. Y termino estas opciones financieras con una que usted ya conoce bastante, inviertanusa.cl, empresa chileno-norteamericana que le facilita de todas las maneras posibles el invertir en Estados Unidos, abriéndole cuenta corriente en banco norteamericano para que opere allá, le consigue créditos hipotecarios en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, le puede conseguir una visa de residencia si usted quiere irse a residir en Estados Unidos y vigilar su negocio de encima, todo en inviertanusa.cl. Y volvemos con Nicole. Sí, estaba hablando de los apoyos y el último que me quedó y es al cual me quiero referir tiene que ver con el apoyo que le brindó el Colegio de Periodistas a Boric. Bueno, de un punto de vista general, decir que los gremios están para la defensa y la revisión de una actividad, de una profesión. Apoyar candidaturas está fuera del ámbito de ellos, no es por el cual existen. Se supone que los gremios o las asociaciones tiene profesionales de distinto signo político o cualquier posición política, porque su objetivo es velar por esa actividad. Y una de esas funciones, además, es ser independiente del poder o de las autoridades de turno para poder defender los objetivos o metas de esa institución. Entonces, se vuelve, en el fondo, muy... No es curioso, pero ya a esta altura se vuelve evidente que los gremios en este país, por lo menos estos gremios que nombré, los que son prácticamente los principales, son satélites o son brazos políticos o son pequeños partidos políticos que funcionan con lógicas políticas, no funcionan con la lógica de los gremios. Pero aparte el tema del Colegio de Periodistas me parece más grave aún, conociendo el antecedente del programa que está proponiendo el candidato Boric con respecto a la regulación de los medios de comunicación, con respecto a cómo su coalición de gobierno o su coalición política ha apoyado la ley de incitación al odio, que al final lo único que hace, tal cual como está redactada, a limitar la libertad de expresión. Y por lo demás, porque el fin último
del periodismo tiene que ver con defender la pluralidad, defender la libertad de información, la libertad de expresión, defender la diversidad. Entonces, si están dándole el apoyo explícito a un candidato, deja de ser periodismo. Llámense de otra manera, pónganle colegio de otra cosa. Yo creo que después de esto, así como en el colegio de profesores ya surgió un grupo importante que fundó otro gremio que se llama distinto al colegio de profesores y que está tratando de hacerle el peso y tratando de que sea realmente un gremio de profesores, me parece que ya es hora, por lo menos en este país, que el colegio de periodistas tenga algo que le haga el peso y que de verdad sea un gremio que defienda la libertad de información y la función de los periodistas, no que estén defendiendo ideologías, ni partidos políticos, ni candidatos. Bueno, pero ¿qué quieres tú si la mayoría de los periodistas hoy día se convirtieron en ayudistas de la izquierda? La mayoría de los periodistas en realidad son bastante malitos, ¿no? No sé si tú miraste la entrevista que le hicieron a Kass, estos periodistas que son de verdad buenos. Qué diferencia más grande con lo que uno ve en la televisión, donde aparecen unas niñas al borde de la histeria, hablando más de la cuenta, interrumpiendo al entrevistador, enojadas, furiosas, poniendo sus propias agendas personales como si fueran ellos los entrevistados. El periodismo acá en Chile ha sido siempre muy malito. A mí yo acuerdo cuando empecé recién a trabajar, yo no era periodista, no estudié jamás periodismo, en realidad no sé qué es lo que había que estudiar en periodismo, pero a mí me llamaba la atención que los periodistas que yo conocía hasta el día de hoy son analfabetos desde el punto de vista de los idiomas. Me llamaba la atención que los periodistas ni siquiera habían aprendido idioma, una cosa básica, no sabían el ABC de historia, economía. Entonces ellos, ¿qué es lo que estudiaron? Y uno miraba los currículums y veía que eran unas cosas artificiosas inventadas por otro periodista, técnicas de laboratorio de radio, cosas que no significan nada. Y la mayoría de ellos son de izquierda. La mayoría de ellos hace mucho tiempo que son de izquierda. Todos los conocemos, ¿para qué vamos a dar nombres? Están en todos los canales, están en todas las radios, están en todas partes. No lo disimulan. Cuestión de ver cualquier programa en que interrogan a alguien que no sea de su sensibilidad, cómo lo utilizan, y al contrario, cómo son de benévolos y amistosos con gente de su gusto. O sea, como periodista, en cualquier país desarrollado, digamos, no los ponen ni para servir el café en el diario, porque son malos, no tienen ningún sentido de la objetividad, no tienen ningún conocimiento de materia. Yo insisto, tú les haces una prueba de matemática, la regla es simple y los rajáis a todos. En idiomas no saben idiomas. Son en general malos. Y además entregados totalmente al izquierdismo, que es, como por así decirlo, la religión de los losers en este país. Claro, pero... Entonces, pedirle al colegio periodista que actúe de otra forma es pedirle peras al olmo, pues, Nicole. No, lo que pasa es que yo lo estoy planteando desde el punto de vista de la naturaleza de los gremios, y me parece que al final los gremios fueron tomados principalmente por el Partido Comunista. La presidenta del colegio de periodistas es comunista, entonces no se puede ser comunista y creer en el periodismo, esa cuestión en ninguna parte. Si tú eres comunista, tú no crees en el periodismo, o sea, es básico. Pero creo que el hecho de que los gremios hayan sido finalmente tomados por el Partido Comunista y otros partidos de izquierda, tiene que ver con la displicencia de la sociedad civil y la displicencia también de profesionales que, no siendo parte de partidos políticos, dejan pasar estas cosas y no se involucran. Y entonces, para poder tener gremios que de verdad estén atentos a lo que ocurre en su propia actividad, en su propia profesión, tiene que ver con la gente que se involucre y la gente no que tenga un interés político. Quizás, yo sé que hay problemas. El Colegio de Arquitectos tiene algo de eso, de lo que yo he podido conocer. También tiene sus propios problemas internos, pero algo de eso hay. Pero creo que acá hay un problema con los gremios porque finalmente las personas que no están metidas en política no se involucran. Y ahí es donde creo que tenemos la deficiencia. Por eso avanzan los otros. ¿Me salto otro tema o me ibas a decir algo? No, es un tema difícil tocar porque hay personas involucradas. Estaba pensando en algunos colegios profesionales que nunca han estado en el lado de la izquierda simplemente porque la mayoría de los profesionales de esos profesionales son personas muy competentes o no podrían ser profesionales de eso. O sea, no conozco ningún colegio de profesiones realmente arduas donde llegan tipos inteligentes y capaces o mujeres inteligentes que estén en esta postura. En cambio, las profesiones donde llega más... Bueno, mejor dejo de lado el tema. Por supuesto, siempre hay excepciones. No me siento tocada. No, por eso. Hay excepciones, por supuesto. Que me da lo mismo. Pero, me da lo mismo y también creo que el periodismo no ha estado a la altura de las circunstancias del país. No, pero por abanderarse, sino que porque han contribuido
por lo menos lo que ocurrió en octubre se contribuyó a seguir incendiando la pradera y no contribuyeron a bajar los ánimos. No, el periodismo tiene un rol social y no contribuyeron en nada. no, pero ellos quieren contribuir a la revolución. Pues si yo los conozco, sí, yo los conozco tanto como tú. He trabajado toda mi vida, hace 30 años trabajé con toda clase de periodistas. Y la mayor parte de ellos son más o menos deficitarios intelectualmente, culturalmente, y por lo tanto, como ocurre siempre en estos casos, más bien inclinados hacia la izquierda, hacia la revuelta, el resentimiento, echar todo abajo, y convertir sus colegios gremiales en instrumentos del Partido Comunista. Eso es viejo. El ACUT ha sido siempre un instrumento del Partido Comunista o de la izquierda, en general. Siempre. No hay ninguna novedad. Yo creo que desde su origen lo han sido. Sería interesante alguna vez examinar la mecánica y la formación de los gremios en Chile y por qué han sido siempre organizaciones políticas de la izquierda, a diferencia de otras sociedades donde son organismos gremiales, básicamente, dedicados a defender los intereses de sus profesionales y a tutelar que los profesionales sean competentes y que no, digamos, no los perjudiquen a todos y los desprestigien a todos. En otros países, lo que se ve en Chile no se ve. Aquí en Chile siempre ha sido así, Nicole, de la CUT, del Colegio de Profesores, toda la vida. Casi. El Colegio Médico no, me parece que no era más técnico, bueno, porque la medicina es una profesión un poquito más consistente que el periodismo. Pero ya incluso a los colegios médicos en algún momento los convencieron de votar por la señora Siches. Bueno, es un tema que no quiero seguir tocando porque me voy a ganar más enemigos los que ya tengo. Ya son suficientes, dices tú. Oye, otro debate en torno a las elecciones que vamos a tener ya prácticamente en una semana y pocos días, que es bastante interesante, ¿eh? Con respecto a los votos nulos y blancos. Tú sabes que varias personas a través de los diarios, los medios de comunicación, redes sociales, están llamando a votar nulo y blanco. Incluso algunos dirigentes políticos, algunos políticos conocidos, etcétera, y principalmente es porque dicen que ninguna de las dos candidaturas los representa. Y acá quiero hacer un punto. Se entiende que están en su derecho las personas en votar nulo y blanco y que creen que con eso manifiestan su disconformidad con la política o con esos candidatos puntualmente o contra muchas otras cosas. Pero al final, lo que quiero plantear es que el voto nulo y blanco al final igual es votar y es dejar que gane el candidato que menos te gusta en esa posición. O sea, exactamente, el nulo y blanco es una herramienta que te da la ley, sí, ok, y ya haces el punto, pero debilita la elección. Y por lo demás, porque va a salir alguien igual. Entonces, el manifestar tu desacuerdo, que sería como votar en blanco con los candidatos, hace un punto, pero no cambia en nada. No ayuda en nada. Yo creo que las manifestaciones contrarias al mundo político, a la política o a los candidatos se hacen de otra manera, no a través del uno y blanco. Y he visto algunos ex de la concertación en carta al director diciendo por qué van a votar blanco o por qué van a votar nulo. Y me parece que por último lo podrían dejar en la privacidad de la elección de ellos y no llamar a la gente a votar nulo y blanco. Esa es una actitud bastante estúpida, la verdad, porque ¿qué creen que va a producirse un efecto? Que si hay muchos blancos y nulos, los políticos se van a poner rojos y se van a bajar de sus cargos y se va a producir una especie de revolución y que van a venir a elegir a la Virgen María presidente o alguna cosa así. ¿Que creen que va a pasar algo? No va a pasar nada. Felices los políticos que participen la menos cantidad posible de gente, porque esa menos cantidad son sus propios militantes, son sus propios activistas, son sus ayudistas, son sus cómplices. Ojalá les dejaran pelar la cancha y que votaran ellos, que votaran solo los congresales por los congresales. Eso sería el mundo ideal para ellos. Entonces, además el punto está, como tú dices, hecho 1000 veces. Pues ¿cuántas encuestas hemos visto acerca del descrédito de los políticos? ¿Qué más? ¿Qué más si ya se sabe que el Congreso es la institución que está más abajo en la lista? Que los políticos son mirados con desprecio. Entonces, esto de votar blanco y nulo le hace un favor a los políticos que tanto desprecian. Es una soberana estupidez. Una persona inteligente tiene que asumir las realidades de la vida y decir, ok, son toda una calamidad, pero ¿cuál es el que es menos calamidad? ¿Cuál es el que da más oportunidades de que las cosas puedan cambiar? ¿Cuál es el peor? Para no votar por él, sino que votar por el otro. Eso es. Uno no puede jugar tener una pataleta política como un cabro chico que se aburre y dice no como más o me voy de la casa.
¿ah? Y entonces, como en las películas americanas, se sube corriendo la escala y da un portazo en tu pieza. Eso es lo que están haciendo estas personas. Lo encuentro muy estúpido, muy irresponsable además, porque contribuyen precisamente a mantener las cosas como están. El ciudadano que está descontento con los políticos, aunque sea a regañadientes, tiene que escoger lo menos malo y hacerse la esperanza que con su participación de después, porque no es solo una vez que uno participa en política, va a conseguir mejorar las cosas y si no, mala suerte, pero por lo menos intentarlo. Esto del voto nulo y blanco es una soberana estupidez. Sobre todo considerando que prácticamente 50% del padrón electoral no vota. O sea, al final de cuentas, la mitad de las personas que tienen que votar no están votando. Entonces, si alguien se dice llamar político o un líder político y firma con eso, bueno, entonces no contribuye a seguir debilitando la democracia, porque al final, ¿quién va a terminar electo? ¿Va a terminar electo al final un dictador? No entiendo, no corresponde. Entonces, si son líderes políticos, bueno, hay que seguir robusteciendo y validando la democracia, que es a través del voto, si no, ¿de qué manera? Exactamente. Voy a mi segundo bloque comercial, amigos, estimados, queridos amigos, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, como decía Allende siempre cuando empezaba, autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Les cuento que si usted tiene millas acumuladas y antes que se las borren en las compañías aéreas, lo que le conviene es entrar a kmmillas.cl y se las van a cambiar por plata. Sí, señor, y bastante más plata de lo que usted imagina. kmmillas.cl. Segunda cosa. Si usted tiene un auto que no está muy bonito, que digamos, y ahora está empezando a salir más, qué sé yo, está despintado, está como revenido, está oxidado, está abollado, póngase en manos de AutoWolf.cl, que va a ir a su casa, a donde usted tiene el auto, a arreglárselo, dejárselo como nuevo en un día. One day, on you. ¿Qué les parece? En un día. Y usted va a estar viendo cómo lo hacen, que eso es una cosa que uno en un garage común y corriente de sabiduría uno no sabe si lo están haciendo bien o mal, fuera que le tienen el auto 1 o 2 semanas o más. AutoWolf.cl, reparación de la carrocería en el día y en su casa, 1 año de garantía. Y para problemas legales civiles, que son la mayoría, les recuerdo que el mejor buffet, porque están especializados en eso, es el de Salinas y Ojeda, y ustedes lo contactan en salinasyojeda.cl. Son especialistas en temas civiles como los famosos divorcios que son espantosos, las cuchillas emergen y empiezan las puñaladas, disputándose hasta el quién se queda con el gato, los temas de herencia, montones de temas civiles son los que más abundan y son los que vamos a tener que ver quizá alguna vez en nuestras vidas. Así es que salinasyojeda.cl es el buffet que yo le recomiendo que contacte. Y terminando este bloque, si usted tiene en su casa la fachada o alguna parte de la construcción con piedra pizarra, que es muy bonita, pero que es opaca y que es muy absorbe todas las pinturas y las rayas que le puedan hacer y es muy difícil limpiarlo, póngase en contacto con SMF y adquiere ahí el abrillantador que le deja la piedra pizarra mucho más bonita de lo que ya es y además queda protegida de las inclemencias del tiempo y de las inclemencias de los bárbaros, de los rayadores, de los grafiteros. Usted le pueden rayar, pero usted cuando está cubierto con este producto limpia con mucha facilidad. SMF. Nicole. Oye, continuando con el tema de en lo que estamos, por la campaña presidencial, bueno, finalmente se confirmó que Boric y Kast van a participar este viernes del debate de Archie, que es de la radio, y el lunes el debate televisado en Atel, que son finalmente los dos únicos debates en los que Boric decidió participar. Y tú sabes que en todo esto de escándalo que se produjo, no escándalo, pero polémica, por el hecho de que Boric al final no ha querido participar de más debates de los básicos y ha evitado enfrentarse directamente con Kast y con esas palabras que parecían de buena crianza, pero que lo dejaron mal parado, con las palabras de Isquia Siche diciendo que no quería que su candidato fuera al programa de París y porque lo iban a encerrar. Es decir, uno podría proyectar, imagínate un presidente, si él fuera presidente, imagínate que no fuera una cumbre presidencial o a la ONU porque siente que no puede lidiar con presión. Entonces, al final, Isquia Siche lo dejó mal parado. Pero tú sabes lo que estuve haciendo memoria, cómo han funcionado otros candidatos presidenciales y me recordó bastante a Michelle Bachelet. En la segunda vez que salió presidenta, cuando
se empezó a confundir en los debates, cuando las cifras no las manejaba, cuando realmente cada vez que le preguntaban algo ella encontraba que era discriminatorio porque era mujer. ¿Te acuerdas que siempre se sacaba, usted me habla así porque yo soy mujer? Y ella empezó a rehusarse en ir a los debates y solamente participó de estos dos básicos que son un poco como los que tienen que participar porque si no sería impresentable. Con Guillé pasó algo similar también, en el cual al final se equivocaba tanto en los debates en la primera vuelta que lo trataron de sacar lo máximo posible. Pero el problema es que efectivamente estaba leyendo algunos informes, los debates efectivamente sí sirven para determinar un voto. Mira, tanto los debates como en la franja publicitaria. Pero la franja publicitaria es muy distinta, porque la franja publicitaria es una zona de confort, es una zona, safe zone, como se dice, donde tú presentas tu mundo, tus propuestas y finalmente termina siendo marketing y eslogan. Tú sabes que Ipsos hizo un estudio de cuánto influyó la franja televisiva de las campañas para la primera vuelta y determinó que, por ejemplo, 2 de cada 10 personas cambiaron su decisión con respecto a los candidatos por quién votar. También determinó que 4 de cada 10 personas decidieron en ese minuto por quién votar. Entonces, si uno compara esto, tenía otras cifras con respecto a los debates, que es importante. Algunos estudios señalan que efectivamente el debate no cambia tanto para quienes ya tienen un voto duro, un voto totalmente fijo, pero sí es muy relevante para los votos indecisos. Y acá tenemos candidatos que tienen 2,08% de diferencia con un 50% del padrón electoral que no se levanta a votar, y no se levanta a votar por distintas razones. ¿Será porque no les gusta la política o será también porque no les convence ningún candidato y están indecisos? Entonces, en ese sentido, sí son relevantes. Y ver esta situación en la cual quieren proteger a un candidato para que no pueda equivocarse o para que no meta las patas o para que no se muestre como es, a mí me parece impresentable. Esto es como decir que tú tienes un excelente jugador de fútbol, brillante, el goleador, y que no lo metas al partido y que solo lo metas al partido para que tire un penal. No puede ser. No. Considerando que... Dime. No, te digo que lo que pasa es que tienen jugadores tan malos que tiran el penal y lo echan la pelota para afuera. Claro, claro. Oye, exacto. Bueno, ¿cómo van a querer presentar a Boris si saben exactamente lo que tú has contado? Esas cifras que tú contaste son muy importantes porque esta elección no se va a decidir con los ya decididos, sino que con los indecisos. Entonces saben que Boris va a dar la hora en estas cuestiones y casi por obligación ya no tenían remedio que ir a estos dos últimos debates. Y yo imagino que en este mismo momento, mientras nosotros grabamos este programa, ¿cómo lo estarán preparando? ¿Cómo lo estarán entrenando? Debe estar en manos de un batallón de especialistas, de médicos, de tipo que le deben estar, qué sé yo, inyectando unos líquidos especiales, otros que le están tratando de meter una CPU dentro de la cabeza, como loco. Ahora, lo que tú decías de Michelle Bachelet, Alejandro Guillé, mira, yo recuerdo las oratorias de Salvador Allende, que eran tipo mucho más por encima de estos gallos, y también, a pesar de que eran oratorias bien hiladas, también adolecían de falta de cifra y de precisión, porque esa es la cultura de izquierda en general, Nicole. Tú no vas a encontrar ahí una persona que hable de cifras, que hable de crecimiento, que conozca los datos, que conozca la matemática, el asunto. Siempre son grandes frases aspiracionales, maravillosas, que la justicia, que la solidaridad, que reemplacemos el miedo por la esperanza, como dijo Boris. En ese mundo se mueven, entonces no es nada raro que los Guillé, los Bachelet o los Boris den pie con bola. Cuando se trata de números les cargan. Me acuerdo en algún domicilio conocido, no, ¿cómo se llama el programa? Tolerancia Cero. Molesta a la Beatriz Sánchez porque estábamos hablando de números, ya la estábamos metiendo en un territorio, digamos, que para ella es malo, es un territorio burgués, digamos. Entonces, por supuesto, y ellos lo saben, por eso que no quieren llevar a Boris, porque saben que no puede ganar Boris. Yo creo que lo van a llevar a tratar de empatar, a tratar de ir a la segura, de no tratar de botarse a choro con Kass y recibir probablemente una riposte salvaje que lo deje tambaleando. Yo creo que lo van a entrenar para que diga lo menos posible, para que sea lo más, no sé cómo llamar la palabra, más neutro, o sea, que hable sin decir nada, que no hostilice a nadie, tratar de salir colado, tratar de salir con un cuatrito del examen, por así decirlo. Eso es lo que creo que lo están preparando.
Pero también acá hay un tema con Casta y decir algunas cosas. El otro día vi el desempeño que tuvo en una entrevista en un canal de televisión, vi parte de la entrevista que le hizo don Francisco y lo hemos conversado varias veces, Fernando, pero para efecto de Cast también me parece súper relevante. Esta situación de mostrarse moderado, hay veces que me parece que rayan que lo hacen mostrarse débil. Sí. Y ser moderado no es lo mismo que ser débil. No. En la entrevista que le hicieron en un noticiero hace 2 días atrás, debe haber pedido perdón por haber propuesto la fusión del Ministerio de la Mujer, porque no era la eliminación, lo iban a fusionar con otro ministerio para hacer más eficiente, para seguir en el proyecto de hacer más eficiente el Estado. Debe haber pedido perdón 7 veces por ese proyecto. Entonces, me parece que no tiene que confundirse, y principalmente porque la gente que vota por él o que podría votar por él, no va a votar por él por débil o porque se muestre muy amoroso, muy tierno. Se va a mostrar porque es concreto en las cosas que quiere hacer de este país, que está patas para arriba. Si él logra demostrar que va a enderezar el país, entonces finalmente va a poder conseguir ese voto que quiere. Ahora, creo que esta semana que ha firmado un poquito más su campaña, ¿te acuerdas que comparamos que Boric se afirmó bastante más rápido en la primera semana después de la primera vuelta? Pero me parece fundamental que no confunda la moderación con la debilidad. Eso lo conversamos el jueves pasado, ¿te acuerdas? Sí. Que había aquí un error estratégico, alguien lo está aconsejando mal, se le está pasando la mano, ponerse amoroso, y con tanto ponerse amoroso está perdiendo su principal capital, que es la idea de que este es un hombre que puede reordenar el país. Ahí se les ha perdido la mano en la dosificación. Yo no sé, a lo mejor han calculado que sí, nos vamos a debilitar un poco, pero vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Pero por Dios que es riesgoso hacer ese tipo de cálculo. Cuando uno no sabe exactamente para dónde van los números, cuando uno es incapaz de calcular el detalle, en ese caso uno se tiene que refugiar en lo que uno es. Ya, ok, no puedo calcular qué es lo que más me conviene, pero sí sé una cosa, yo soy esto. Y punto. Si no, tú te pierdes en todos los sentidos, te pierdes a ti mismo. O sea, calculando qué digo para que piensen bien y todo esto, y empiezas a tratar de calcular lo que va a ocurrir cuando es incalculable, cómo va a reaccionar la gente. La gente con la misma cosa puede reaccionar de maneras diferentes contigo. Entonces, olvidémonos de eso y seamos lo que somos. Si a la gente le parece bien, ok, y si no, bueno, pero creo que se están equivocando, tú tienes toda la razón, lo hemos dicho, lo conversamos la otra vez, y yo no sé quién será el que le está dando estos consejos políticos o mediáticos acá, no tengo idea quién será, yo creo que se está equivocando, efectivamente, se están equivocando grosso. Yo tengo una teoría, una proyección, el por qué él ha asumido esa posición, que en una de esas le da ventaja, ¿no? Yo no lo sé. Pero no se sabe. No lo sabemos, ellos pero tampoco. Creo que tiene que ver desde que empezaron a ingresar a su comando los partidos políticos de derecha. Y esto no es una crítica a decir no deberían haber ingresado, era fundamental que ingresaran. Pero se logra ver en algunas declaraciones de Kast esta ambigüedad que tanto le ha costado a la derecha y que le costó a Sichel en la primaria. Y ahí es cuando uno ve la mano de los partidos políticos como Renovación y Evópolis, que todavía no entienden bien en qué posición están y quieren quedar bien con todo el mundo. Me parece que desde que ingresaron al comando, con toda lógica, han reforzado en parte esa situación que es el gran problema de la derecha. Llevaron su propia cobardía y su ambigüedad y por no decir su estupidez al comando de... Sí, porque... Yo no quiero personalizar, pero cuando uno ve a estas personas que desde tiempos inmemoriales dirigen los partidos de derecha, esta especie de club de guasos, así que se juntan para chupar todo el día, estos caballeros que hablan de minas y de fútbol y de auto, bueno, a mí nunca me han emocionado mucho, como digamos, por sus dotes intelectuales. De todo ese montón de dirigentes o gente que se mueve en la derecha, yo tengo respeto por la inteligencia de una sola persona, que es Evelyn Matei, fíjate. Todos los demás me parecen bastante mediocres, bastante acomodaticios, bastante blandengue, bastante los miembros del Club de Guasos Linares, digamos, con el perdón del Club de Guasos Linares. O sea, me parece que han llevado, digamos, yo creo que, ¿cuál es la palabra que se usa? Han pringado la campaña de Kast, la pringaron. Ahora, ¿qué efecto va a tener eso? Como digo, nadie lo sabe, pero
cuando uno no sabe algo, insisto, cuando uno no sabe qué es lo mejor, como mínimo tiene que refugiarse en lo que uno cree realmente, lo que uno es, y ahí, bueno, ahí se verá lo que el destino decide. Pero empezar con estas cosas y luego perder por esas cosas, o sea, además perder porque te perdiste a ti mismo primero, porque empezaste a hacer cálculos mezquinos, chiquititos, que gano aquí, que acá, y al final te derrumba. Qué triste, qué penca es eso, por Dios, qué penca. Mira qué distinto hubiera sido decir, mira, yo quiero hacer el Estado chileno más eficiente, hay exceso de ministerio, y me pareció en un primer momento que el Ministerio de la Mujer se podía fusionar con tal ministerio, pero veo que no, por tal y tales razones. Pero esto de hacerse el ariquiri porque puso que el Ministerio de la Mujer y qué sé yo, y pedir perdón 100 veces a mí me parece un exceso. Lo mismo con los 9 puntos o la carta democrática que le planteó Sichel, que por lo demás no se ha visto en su campaña, así que yo no sé en qué Nada, cero. su apoyo. Renovación Nacional, cero. Bueno, el punto, pero sabes que Desbordes lo apoyaba, que el expresidente, pero el punto es que en vez de decir, oiga, pero acá me están exigiendo cosas que yo no soy, acá me están exigiendo puntos democráticos que yo no soy, es mi esencia, No, los puntos ya están acogidos en el programa. O sea, me parece que fueron respuestas muy débiles, propio de eso que yo te decía en un principio de este análisis, que me parece que tiene que ver con la mano de los partidos políticos. Bueno, hay una vieja expresión que se llama el regalo griego. ¿Has oído hablar de esa expresión? El regalo griego. Cuéntamela tú. El regalo griego es el regalo que le hicieron los griegos a los troyanos cuando le dejaron el caballo de madera. Vale. El regalo griego, o sea, algo que trae adentro de la destrucción. El apoyo de la derecha hasta el momento tiene bastante regalo griego. Esa es la verdad. Más que aportar, yo lo veo como una infección de oportunismo y de debilidad. Esto de andar pidiendo perdón, entre paréntesis, se puso de moda entre los políticos, dejan la cagada y después piden perdón y creen que con eso está todo listo. Déjame ahora entrar a otro bloque, estimada Nicole. Les quiero recordar a los señores que tienen un emprendimiento, una pyme, una cuestión que empezó, que va bien, pero que no han registrado su marca, que ojo con eso, que en cualquier momento van a encontrarse con problemas, porque va a aparecer un vivito que les va a decir que ellos registraron la marca y que ustedes tienen que darle los 2 riñones, digamos, para poder seguir funcionando. Pónganse en contacto con patriciastocker.com, que tiene un buffet, una oficina donde hay toda clase de expertos, desde luego expertos legales, para registrar su marca en Chile y en el extranjero. Hágalo ya, amigo. No sea indolente, no patee el tarro. Usted puede seguir funcionando hasta que viene el problema. Y ahí lo quiero ver cuando le digan, oye, esta marca es mía. patriciastocker.com. No digan que no les advertí. Y continúo con Entrena Inglés. Hay una oferta de verano, plan de 8 horas mensuales a 119 lucas, 8 horas mensuales, enero, febrero del próximo año. La oferta dura hasta este último día de este año. Entrena Inglés ofrece, recuerden, cursos online que son súper eficientes. Usted se comunica con ellos, contrata el curso en entrenainglés.com. Y si quiere a consultar algo, mándeles un mail a coordinación@entrenainglés.com. Para los que quieren poner seguridad en el recinto de sus empresas o de sus oficinas profesionales, les recuerdo que existe esta empresa que ofrece algo más que toda. Advanced Security ofrece no solo el monitoreo 24 horas con cámaras, con sensores, poco menos que infrarrojo, toda la parafernalia electrónica, la conexión con la policía, todo. Tiene además de eso, otras cuestiones muy interesantes y muy efectivas que yo los invito a conocer poniéndose en contacto con Advanced Security. Y volvemos con Nicole. Oye, tengo 2 temitas que quiero tratar con usted antes que termine el programa. Uno, con respecto al Omicron y el COVID, porque ya están saliendo las primeras informaciones acerca de que finalmente esta variante no sería más severa que otras variantes, como lo hemos planteado acá, y como lo plantearon varios médicos desde un principio, cuando decían, ¿saben qué? Mantengan la calma, no cierren la frontera si no sabemos. De hecho, ya hay varias, te voy a decir cientos, pero creo que todavía no llegamos a los cientos de personas contagiadas con Omicron, no han tenido que ingresar especialmente a los hospitales en distintas partes del mundo y tampoco han mostrado patologías más severas que en otras oportunidades. Y dicho esto, Chile continúa en los primeros lugares de vacunación. Tú sabes que con 2 dosis ya vamos en el casi 92% de la población y somos en el primer lugar
con las dosis de refuerzo, que es más de 6 millones de personas, algo así. Entonces, dicho esto, quiero decir lo siguiente. Ya es hora de eliminar las mascarillas. Y usted dice, pero ¿cómo? Es que es hora de eliminar las mascarillas y es hora de eliminar las fases. Es hora de eliminar la estructura que se creó desde un principio para enfrentar el COVID como pandemia o como emergencia sanitaria. El fin de semana, leyendo una entrevista al expresidente argentino Macri, que vino también a hablar de lo excepcional que era nuestro país en cuanto al desarrollo, lo primero que dice la entrevista, porque ahí la periodista describió un poco, Macri estaba sentado en el hotel, dice que Macri le comenta que le llama la atención que con los niveles de vacunación que tenemos, tú andas por la calle y todo el mundo debe andar con mascarilla. Dice que le sorprendió y él habla de el cuidado que tienen los chilenos. Yo no creo que tenga que ver con el cuidado. Uno, tiene que ver con el discurso del miedo, y dos, tiene que ver con las disposiciones que son autoritarias. Usted no puede andar sin mascarilla. Acá en Chile la mascarilla no es voluntaria. Cuando usted viaja, que a mí me ha tocado y he tenido la suerte de poder viajar con pandemia, digamos, tanto a España, a Estados Unidos, yo les puedo decir que la mascarilla es voluntaria. Y a mí me parece que ya a esta altura la mascarilla debería pasar a ser algo voluntario. Y el tercer punto, que me parece más importante, me parece que las autoridades y las personas también, que son muy críticas de aquellos que no se vacunan, todavía me parece que no comprenden por qué este grupo, que no es muy relevante en el caso de Chile, es como alrededor de 1,5 millones de personas, menos quizás, ¿por qué ese grupo de personas no se vacunan? Como estamos en los tiempos de las etiquetas, son los antivacunas, porque también en el mundo han habido protestas de estos grupos antivacunas, que son grupos muy antiguos, no tienen que ver con el COVID, que se oponen a cualquier tipo de vacuna y son grupos muy conocidos. En Europa en general esos son los que han salido más, los que se juntaron a propósito del COVID. Pero acá en Chile no ha habido ningún realmente estudio desde parte de la autoridad para decir por qué las personas que no se vacunan, no se vacunan. Y acá hay un grupo muy importante de personas que con justa razón dicen, a mí no me traten de antivacuna. Yo lo que estoy haciendo es parar un poquitito y reflexionar acerca si estas vacunas puntualmente del COVID corresponden o no ponérselas. Y para eso yo me pregunto varias cosas. Por ejemplo, dice personas de este grupo, ¿por qué la aprobación de las vacunas simplemente tiene una aprobación de emergencia? ¿Por qué salieron tan rápido? ¿Por qué no la hicieron obligatoria, siendo que estamos en una emergencia? ¿Por qué ponen incentivos perversos? Porque en vez de hacerla obligatoria, ponen el incentivo del pase de movilidad, que a la vez es lo mismo que coartar la libertad de movilización de las personas. Entonces, a esa gente, en vez de tratarlas de antivacuna, mejor explíquenle y transparenten cómo han sido los acuerdos con los laboratorios y de qué se trata la aprobación de las vacunas. Hace poco el Consejo para la Transparencia ordenó, por ejemplo, a la Subsecretaría de Salud que entregara información que se está solicitando de distintos organismos y de personas particulares y de grupos de abogados. Estaban solicitando información con respecto al COVID, acuerdos con los laboratorios, datos de fallecimientos, distintos tipos de información, y la subsecretaría los había negado. Bueno, el Consejo para la Transparencia dio un fallo y obligó, todavía no se entrega porque pueden apelar, a que la subsecretaría entregue. Entonces, tengamos las cosas claras primero y tratemos también hoy, ya casi 2 años del inicio de la pandemia, de explicar mejor y no dejar en una zona tan ambigua el tema de las vacunas, y además en una zona tan ambigua el tema de las metas. Porque en un principio se hablaba de vacunar al 70% de la población y que íbamos a volver a la normalidad. Después se habló de 80%, vamos en el 92% de la población vacunada y resulta que todavía tenemos que usar mascarilla y todavía existen los reportes diarios y todavía existen las fases y todavía existe que más encima la autoridad te diga que hay retrocesos en las fases. Entonces, seamos un poquito más claros con las metas, con los objetivos y con la información, y me parece que ahí se podría incluso ayudar a que una buena parte de esas personas que no se quieren vacunar comiencen o se incentiven a vacunar, y no a través de la coerción que significa restringirles el pase de movilidad. Bueno, es un tema tan interesante que algún día supongo que se va a escribir
quizás muchos libros, ensayos sociológicos, políticos, acerca de cómo operó esta plaga, a diferencia de otras muchas que han habido en la historia de la humanidad, cómo se convirtió en un mecanismo político, mediático, qué intereses habían detrás, qué costumbres, qué estados anímicos fomentaron en la sociedad, de dónde surgieron esos estados anímicos, un mundo donde quizás la gente siente que tiene derecho a ser inmortales, a no enfermarse nunca, qué situaciones de intento de control social o experimentos en control social en gran escala se están llevando a cabo. Todo eso algún día se va a transparentar, supongo, cuando nosotros estemos bajo tierra, porque estas cosas toman muchos años para investigar. Si yo recién estoy viendo estudios que se hicieron hace 5, 6 años, 10 años, el más viejo que conozco, sobre la epidemia de 1918. O sea, tomó casi un siglo que las cosas empiezan a aparecer con todos sus detalles. Es un tema complicado. Yo, claro, efectivamente, ya está bueno que volvamos a la normalidad, aunque se enferme gente, sí, por supuesto se va a enfermar gente. Se enferma gente, fíjate, toda la vida, de todo el tiempo, de toda clase de cosas. Y so what? ¿Que se supone que somos inmortales? ¿Tenemos derecho a la inmortalidad ahora los chilenos? Esto de la mascarilla se convirtió además ya en una tontería, o sea, en una especie de signo de que tú eres obediente o de que estás obligado. Bueno, yo cuando salgo a la calle tengo que hacerlo porque si no, nos falta el tarado que me dice, oye, la mascarilla. Exacto. Entonces, para evitarte problemas con los tarados, tú te pones la mascarilla, pero ya se está empezando a convertir en una tontera. Cualquier médico te dice, oye, una mascarilla que es una trama de tela con una cuestión, no para un virus llegado al caso, ¿sí? Eso es ridículo. Pero hay que estar, es como una moda incluso, ya es como andar con zapatos. Se convirtió en parte del vestuario estándar de la gente la mascarilla. Bueno, no sé cuánto va a durar eso, qué cambios va a producir, pero efectivamente ya se ha llegado demasiado lejos y arruina la economía, además, pues no olvidemos. Si hay inflación en Chile, entre otras cosas, aparte de los retiros de la AFP, pero también hay inflación en otras partes del mundo, es por todos los problemas económicos que ha creado esto, que ha disminuido el flujo de mercancía, la carga en los barcos, la cantidad de gente disponible para trabajar, y por lo tanto, por supuesto que se encarecen las cosas que se producen. Ya está bueno que terminemos el tonteo, pero mira, tanto la OMS como acá en Chile, por un día te dicen que no hay que entrar en pánico y al otro día te dicen, oiga, pero cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Es muy ambiguo. Mira, y por último que te muestren índices de cuánto ayuda la mascarilla. Yo no he visto ni un estudio. No, sino es que hay. Pero mira, hay estudios, no sirven para nada. Claro, y ocurren cosas. Mira, como que nunca se ha explicado bien acá, porque los índices los dan según como quieran. Nunca se ha explicado bien por qué una persona no vacunada pone en riesgo a la vacunada. Yo sé que me lo pueden explicar científicamente, pero al final se enredan porque la persona no vacunada dice, bueno, la que está en riesgo soy yo, no la vacunada, no es que usted pone en riesgo la vacunada. Pero ¿cómo? Se preguntan ellos. Yo acá estoy siendo abogado del diablo, ¿eh? Yo no soy alguien que está llamando a no vacunarse, yo acá estoy poniendo las cosas sobre la mesa simplemente. La persona dice, no, pues usted me está diciendo que me ponga la vacuna para no enfermarme o no enfermarme grave, pero me está diciendo que si yo no me la pongo en riesgo a la persona que se vacuna. Raro. Después, por ejemplo, con el tema de las dosis. ¿Tú sabes cuántas veces le preguntan a la subsecretaria de Salud cuándo viene la cuarta y la quinta dosis? Y la subsecretaria de Salud, en vez de decir, paremos un poquito, estamos recién en la tercera dosis de refuerzo, dice, sí, ya estamos evaluando la cuarta dosis. Pero ¿cómo es posible si no hemos terminado ni siquiera la tercera dosis? Y está evaluando una cuarta dosis ¿en base a qué? ¿A qué evidencia? Bueno, la única evidencia es un contrato con laboratorio. Agarró un vuelo propio esto, se convirtió tiene su propia dinámica. Esto ya no tiene que ver con los virus. Esto tiene que ver con los gobiernos, con estados anímicos, con intereses comerciales, con estupidez pura y simple también, con histeria, con psicosis colectiva. Tiene que ver con muchas cosas que no tienen mucho que ver ya con el virus que debe estar diciendo. ¿Y qué les pasa a estos tipos, nene? ¿Se volvieron locos? Ahora, bueno, así como Macri, que de una manera muy honesta dijo los chilenos están locos usando mascarilla con el 90% de la población vacunada. Y la último puntito, mira, la confusión que hay acá. Dime. Guárdate el último puntito para después de mi último bloque, que lo inicio con Hey, el corredor más rápido de Chile de bienes inmobiliarios. Ya sabe, si usted quiere vender rápido y no demorarse una eternidad, póngase en contacto con Hey. Les recuerdo que Espacio Ajedrez está en su temporada de Navidad, los precios son muy bajos, el mejor regalo para sus niños, especialmente si usted nota que uno de sus niños
o sea, si usted ya sabe que su niño es un poquito más clever que el promedio, ese es el que más va a ser ayudado y promovido y fortificado y va a crecer con el ajedrez, como con cualquier disciplina, digamos, rigurosa, pero el ajedrez tiene la gracia adicional que es un juego. Entonces, casi sin darse cuenta, los chicos van internalizando costumbres de pensar que son muy eficaces. Y no olvidéis, hermanos en Cristo, como miclimo.com, que entrega la mejor climatización de Chile, premiada 2 veces, no será por casualidad, Climo, no otras empresas. Climo es la premiada por los dispositivos de primera categoría que pone y por la mantención permanente y la atención al cliente, que es una parte que muchos le venden la cosa y después nunca más se supo, nunca más lo apoyan. Climo, sí, miclimo.com. Madame, continúe. Oye, el último punto con respecto a esta confusión, con respecto a las libertades, la vacuna, etcétera, la dio Michelle Bachelet. Tú sabes, la alta comisionada para los derechos humanos. Sí. Bueno, ella manifestó, y esto a propósito de lo que determinó Austria y lo que está pensando Alemania, ella manifestó que la vacunación forzada no es admisible bajo ninguna circunstancia. Aunque si una persona se niega a cumplir con la obligación, bla, 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 ya está ahí, uno dice, ok. Entonces ella después dice, pero no estoy de acuerdo con la vacunación forzada, pero me parece apropiado, por ejemplo, si una persona no se quiere vacunar, restringirle sus derechos y libertades. Entonces no entiendo. No. Sí, claro. ¿Cómo? Es que ahí es donde el mundo político se enreda, pues. ¿Cómo? Si no se enreda, sí. La vacunación, pero entonces le restringimos que se quede encerrado en una cárcel. No entiendo yo. Eso es lo mismo. Le están violando sus derechos y sus libertades. Detención domiciliaria se llama eso. Más o menos. Exacto. Raro. Bueno, mira, no podemos hacer nada al respecto. Esta gente no podemos. Sencillamente, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar que pase esta oleada de ya que, como te digo, ya es un fenómeno psicótico colectivo que ha sido usado, promovido, mantenido, que ha tenido, por momentos ha tenido algún sentido, pero ya las cosas hay que graduarlas de acuerdo a las nuevas circunstancias. En eso consiste la inteligencia, no en quedarse pegado con la primera cosa que hiciste. O sea, eso de los tontos. El tonto que leyó el Manifiesto Comunista a los 13 años y sigue creyendo en lo mismo, ese es un tonto. O el que leyó, no sé, algún libro antiguo que decía que la Tierra era plana y sigue creyendo que la Tierra es plana. No. Hay que ponerse al día con los hechos y con las nuevas situaciones. Estimados amigos, hemos llegado más allá de lo normal del programa, como siempre ocurre con Nicole, y les deseamos que, no sé qué desear, ¿qué les deseo a la gente? Bueno, que retomen la actividad, pues si estamos en feriado hoy día mientras grabamos. Que tengan una buena... Me había olvidado completamente que a veces se me olvida en qué día estoy, para serte franco, aquí digo, a ver qué día es, 8, 9, 10, y deben decir el Villegas está, digamos, cayendo ya en la chochez, pero no, yo creo que nos pasa mucho que pasamos encerrados, y después de estos 2 años que hemos estado todos encerrados, oye, uno realmente pierde el sentido. Fíjate que cuando he salido en el auto a alguna parte más o menos cercana a mi casa, ya no reconozco el barrio, ¿verdad? Se me había olvidado muchas cosas. De repente un día se me olvidó volver a mi casa, en una de esas. Bueno, cuando eso me pase, dejo de hacer programa, porque significa que ya, ahí sí que ya caí, digamos, no tengo remedio. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana continúo yo solo y para el sábado veré que puedo presentarles que sea de alguna utilidad, que sea entretenido para ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.